Bien, vamos a ver el ejemplo 2 de la solución de triángulos oblicuángulos utilizando la ley de los senos. Entonces tenemos aquí el triángulo, ahora tenemos un obtusángulo. En este triángulo obtusángulo tenemos un ángulo A de 150 grados. Es un ángulo obtuso, por este es un obtusángulo. Entonces recuerda que los oblicuángulos son los acutángulos y los obtusángulos. Entonces voy a empezar aquí a poner nuestros datos. 150 grados para el ángulo A. Tenemos también el ángulo C, que vale 18 grados. Y tenemos el lado B, que es este de aquí, de 4.5 metros. Entonces con esos datos se nos pide calcular el ángulo P, el lado A y el lado C. Para eso vamos a aplicar la ley de los senos. Aparentemente este no es un problema para la ley de senos porque no conoces los lados opuestos de los ángulos dados. Entonces el lado C, su ángulo opuesto es el ángulo C y no lo tenemos. Del lado A, su ángulo opuesto es el ángulo de 150. Y este es el que sí tenemos, el lado B y el ángulo B, que son los opuestos. Pero recuerda que como conocemos dos ángulos, conocer el tercero es muy simple, ya que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces tenemos 150 y 18 hacen 168. Para los 180 grados que deben sumar los tres ángulos juntos, nos hacen falta 12 grados. Eso quiere decir que el ángulo B vale 12 grados. Entonces ahora sí ya es un problema para ley de senos porque tenemos lados y ángulos opuestos. Entonces lo único que tenemos que hacer es, en nuestra fórmula de ley de senos que tenemos aquí, es sustituir datos e incógnitas. Lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, lado B sobre el seno de su ángulo opuesto y lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. Entonces vamos a empezar a sustituir datos. Entonces para A, que es una incógnita, la voy a escribir tal y como está. A sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 150 grados. B, ese sí lo tenemos, que es 4.5 metros sobre el seno de B, que es el seno de 12 grados. Y por último C, que no conocemos, sobre el seno del ángulo C, que vale 18 grados. Seno de 18 grados. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación establecida. Recuerda que para despejar una incógnita tú debes seleccionar una sección de la fórmula en donde tengas puros datos y una sola incógnita. Entonces yo voy a cortar esta parte en la que tengo todos los datos y la incógnita de A para poder despejar A. Así que voy a escribir A sobre el seno de 150 grados es igual a 4.5 metros sobre el seno de 12 grados. De aquí vamos a despejar la A. Recuerda que despejar una incógnita significa dejarla sola. ¿Qué le estorba a esta A para estar sola? La división con 150 grados, entonces con el seno a 150 grados. Entonces vamos a poner de este lado del signo de igual. Si aquí divide, cuando pase de este lado del signo de igual, debe hacer lo contrario de dividir, que es multiplicar. Entonces nuestra expresión va a quedar como A es igual a 4.5 metros por el seno de 150 grados sobre el seno de 12 grados. Hacemos esta operación con nuestra calculadora. Entonces, recuerda que tu calculadora debe estar en degree. Entonces, el resultado es 10.821 metros. Entonces, ya tenemos nuestra primera incógnita resuelta, que es el valor del lado A de 10.821 metros. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el C. Recuerda que para C debes cortar dos secciones de la ecuación en la que tengas puros datos y solo una incógnita. En este caso yo voy a usar esta. Así que para C voy a tener que es
C sobre el seno de 18 grados es igual a 4.5 metros sobre el seno de 12 grados. Entonces, para despejar la C, tenemos que dejarla sola, que le estorba a C para estar sola. La división con el seno de 18 grados. Entonces, esta va a pasar de este lado del signo de igual, haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. Y entonces nuestra expresión para calcular el lado C quedará como 4.5 metros por el seno de 18 grados sobre el seno de 12 grados. Observa que estos no cambian su posición, solo se agregó la multiplicación con el seno de 18 grados. Hacemos esta operación en nuestra calculadora y obtendremos 6.688 metros. Y de esta manera ya tenemos los tres lados y los tres ángulos de nuestro triángulo. El lado C, que vale 6.688 metros. Y fin de nuestro problema.